Hola, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevista para quienes como yo tienen problemas de trombofilia o problemas de gestar un bebé. Por lo que te invito a suscribirte y recorrer juntos el camino que nosotros realizamos para ser padres. Bueno, hoy vamos a hablar especialmente con la licenciada en psicología con la especialidad en reproducción humana asistida, Sandra Agueira. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, mucho gusto. Gracias, Melina, por esta oportunidad. Bueno, nosotras nos conocemos ya una vez que ya había nacido mi bebé, con Abrazo por Dar Vida, hemos ido a hacer las donaciones y ahí te conocimos. Sí, ¿Por qué es importante este acompañamiento psicológico cuando se quiere ser madre, cuando se pierde un bebé? Bueno, hay un montón de puntos, pero por lo menos, ¿por qué un es montón. importante el acompañamiento psicológico en esta búsqueda de la maternidad o de la paternidad? La reproducción humana y los tratamientos de fertilidad, que son su forma de abordarla, digamos, cuando hay dificultades, implica una de las más grandes crisis de vida por la cual pasa una pareja o una persona, ¿sí? Y te hago esta aclaración porque nosotros tenemos habilitado, y creo que en España también, vos me dirás, la posibilidad de que los tratamientos accedan personas solas, personas solteras, ¿sí? Sin pareja, Sí. sin pareja, no solas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en el fuero más emocional es donde se juegan un montón de situaciones que después impactan en lo físico y que además llevar el físico a sabiendas de los médicos y a recurrir a estudios y a prácticas y a decisiones diarias, el tratamiento, la estrategia de tratamiento, conlleva un montón de decisiones, ¿sí? Diarias a veces, prácticamente diarias, ¿sí? Entonces, yo te diría, para una situación tan clave en el proceso de vida de una persona, ¿no? Acompañarte en un gran proceso de labor como es desarrollar en las mejores y óptimas condiciones que sean posibles este proceso de tratamiento, es sin lugar a dudas, yo te diría indispensable. O sea, yo lo considero indispensable. ¿Por qué? Porque veo la diferencia, básicamente, de las personas que, como yo te decía, yo hace más de 20 años que estoy en el tema. Entonces yo he visto el proceso de personas que pasaban sin ninguna atención o acompañamiento psicológico, las crisis, las personas, de hecho investigué sobre el tema, por supuesto, y en ese proceso yo me estaba recibiendo cuando recién empecé con este tema, y decidí que imponía en mi investigación de tesina, de tesis final, y la imponía porque hasta en mi facultad me costaba que lo entendieran, que era un tema que atravesaba lo médico, pero éramos nosotros los que necesitábamos ser actores activos en la temática. ¿No? No se consideraba, porque se consideraba un tema puramente médico. Sin embargo, yo lo que me pregunto es cómo va a ser puramente médico tener un hijo. O sea, tener un hijo justamente está atravesado por los médicos, gracias a Dios, que se fueron inventando un montón de tratamientos, pero es un proceso de vida, ¿no? Es un proceso en el desarrollo de la vida de un ser humano. Es una decisión de vida, de progreso, de trascendencia, que implica en todos los aspectos emocionales y psicológicos de un ser humano. Atraviesa, diría Freud, los tres aspectos más fundamentales del ser humano. Yo tengo una base digamos, de trabajo freudiano, pero involucro un montón de otras terapéuticas para trabajar, ¿no? Porque todas las herramientas son válidas, considero eso, y sumo. Fundamental, atraviesa la sexualidad, ¿sí? Porque está la sexualidad involucrada, atraviesa la vida, la posibilidad de dar vida, y la muerte, porque todo el tiempo te estás topando con decisiones que te involucran en la pérdida. Para empezar, perdiste la posibilidad de ser vos en forma natural, como te convencieron los mitos ancestrales de que es posible tener un hijo, ¿sí? Naturalmente, es mágico, todo lo tenemos, nada, lo tenemos grabado en la mitología ancestral, pero también tenemos internamente grabado lo importante que es la fertilidad. Vos pensás que estamos hablando de que los libros esenciales
¿no? Ancestrales de la vida, de la Biblia, habla de que una mujer no pudo ser mamá y le dio la posibilidad de ser mamá su sirvienta, ¿no? Ahí está el cuento de Sara, ¿sí? Los egipcios veneraban que el Nilo bañara sus aguas, ¿no? Sus terrenos con sus aguas. ¿Por qué? Porque es la glorificación de la fertilidad de la tierra, ¿no? Otro, Yerma. Yerma es la mujer que no puede. Eso está grabado en nuestros genes. Entonces, todo eso hay que trabajar para elaborarlo, ¿no? Y eso es súper importante con un acompañamiento que entienda y que yo digo siempre pueda acompañar el proceso. Hay personas que esto lo pueden elaborar en 2 días, digo una pavada, ¿no? Un absurdo 2 días, pero hay gente que necesita más tiempo. Y hay cuestiones a veces intrínsecas de la personalidad, de la historia personal, de la cultura en donde está inserta, ¿no? No es lo mismo ser de una religión que de otra, que la familia tenga unas tradiciones que otras, ¿no? No es lo mismo tener y no tener una mamá, haber tenido una buena relación con esa mamá o no. Millones de cosas se cruzan. Es un proyecto de vida sumamente importante. Es la crisis vital más importante que hay, ¿sí? Que tiene un ser humano, porque es la trascendencia, ¿no? Sí, yo lo escucho y pienso que esto es importante siempre afrontarlo como pareja, ¿no? Porque es la pareja o la mamá o papá solo que quiere buscar su familia, pero lo común, vamos a abrir Sí, lo que más lo sucede más es la habitual. pareja. Entonces, cuando en la pareja hay uno que dice, vale, podemos buscar un psicólogo o alguien que nos ayude o que nos aporte, y el otro dice, no, no quiero saber nada, me parece que esto es alguien de afuera que viene a meterse en nuestra historia, ¿y qué puede hacer? Porque a mí me han llegado con este tipo de cosas, yo decía, bueno, si tu pareja no quiere, andá vos, buscá tu camino, Sí, porque de hecho fue un poco lo que en algún momento hice yo, se sentía que, bueno, si busca tu buscamos, camino. no funcionó, busco yo sola, pero buscar, viste, Claro. no, por lo menos fue lo que yo hice. Vos que sos la profesional en esto, ¿qué es lo que recomendás? Sí, en general, y te diría que es más o menos lo que sucede, en general, yo tengo parejas que vienen juntas desde el primer día y afrontan juntas y hay que trabajar en forma conjunta, por supuesto, porque este es un proceso de ambos, ¿sí? Es un proceso de ambos, sin duda, si hay ambos, ¿no? Por supuesto. Y si no hay ambos, si viene una persona sola, que ha decidido tener su familia sola, también hay que trabajar, o por lo menos a mí me parece, yo involucro un poco en red, o sea, empiezo a trabajar la red de esa persona. No quiere decir que sea imprescindible, pero sí es importante saber en qué contexto esa persona se va a empezar a mover. Porque después empiezan las otras preguntas, que es cómo lo digo, a quién lo digo, cuánto lo digo, cómo lo expreso, toda otra parte, digamos, ¿no? Pero desde el inicio, esto que vos preguntabas es súper importante. El que necesite tiene que acceder, ¿sí? El que sienta la necesidad que acceda. Yo les digo siempre como sea, ¿no? En general, nosotros, bueno, yo con la asociación que colaboro, vos lo sabés, Melina, damos orientaciones gratuitas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Me llegan con la consulta, bueno, a ver, miro un poquito o testeo, ¿no? A ver en qué situación está la cosa, si necesita un tema legal porque no entienden muy bien la ley, si necesitan un tema de orientación hacia qué médico o qué tipo de médico los puede atender o en qué lugar están, qué tienen más cerca, ¿no? Esto que es un poquito la orientación general, la integral, le digo yo, ¿sí? O si efectivamente están con algún bloqueo en, no sé, desde no sé cómo pedirle tal orden a tal médico, ¿no? O cómo preguntarle al médico. O sea, yo tengo, por el trabajo con asociaciones civiles, desde hace tiempo yo trabajé en la elaboración de programas de educación, ¿sí? En salud. Entonces esto es desde qué derechos del paciente existen internacionalmente y nacionalmente, o sea, la elaboración
de la ley de fertilidad fue la segunda, digamos, la ley anterior es la ley de derechos del paciente, que en el país rige, pero que está en espejo a lo que son los derechos del paciente internacionalmente, ¿sí? Se hizo en base a eso. O sea que, bueno, basándonos en esos lineamientos, también podemos orientar, y además, después viene la orientación de cómo abordo este tema, ¿no? Y a veces se trata de ayudarlas a decidir qué estudio se hace primero, cómo le pido al médico, a ver, el médico me pidió tal y tal, mira, ¿por qué no le pedís tal cosa también? ¿O por qué no vas con marido? A ver, el que necesite la orientación puede venir, uno o los dos, ¿sí? Lo que sucede, en general, es que al medio término, en algún momento, el hombre tiene que venir, ¿sí? A ver, hacemos que venga, ¿sí? O la mujer, puede pasar al revés. O la mujer. Me ha pasado, totalmente. O la mujer, ¿por qué? Porque el primer entendimiento en este camino es que es un camino de dos. Sea quien sea el que tiene la problemática en el físico, ¿sí? Porque, de vuelta, esto es algo que se expresa en el físico, casi siempre se encuentra una causa física. Sin embargo, como es un proceso, como es un camino, yo le digo el camino de la fertilidad, en ese camino van apareciendo otras situaciones, ¿sí? Y también van apareciendo esos bloqueos emocionales también. Entonces, uno o el otro, o ambos, en general, la mayoría son ambos los que tienen el inconveniente, de una o de otra forma. Bueno, ir encastrando, ir acomodando que esas dos piezas caminen en forma adecuada y armónica es el trabajo del acompañamiento, ¿sí? Primero es una orientación general. Esto, y vos lo sabés, yo doy una orientación de una vez, en general, en forma gratuita, digamos, la ofrezco de mil amores porque entiendo que a veces no necesitan inmediatamente todo el acompañamiento. Pero después, por supuesto, les hago ver lo importante que es el acompañamiento psicológico. Y yo les digo, a veces es emocional, a veces es psicológico porque hay que trabajar más profundo, y a veces es simplemente orientativo informativo, de acompañarte en cada proceso para que te vayas a cada estudio bien informado, ¿sí? Porque cuanta más información correcta, idónea tengas, más vas a poder hablarle al médico, mejor vas a tomar las decisiones, ¿sí? No hay, decisión informada es la mejor. Y en este camino hay un montón de decisiones que tomar. Y se toman de acuerdo con el médico, y se toman en lo posible en colaboración con ese doctor o ese equipo médico. Entonces, cada paso, cuánto tiempo lleva la recuperación, cómo hay que acompañar a esa mujer, a ese hombre, si el hombre se tuviera que operar también de una varicocele, suponete, ¿no? Cuánto tiempo demanda, cómo hacer los estudios de espermograma. Yo les enseño todo, se me ríen todos, pero tratamos de poner un poco de humor también, ¿te imaginas? Claro, fundamental. Pero lo importante es que busquen asistencia, que busquen esa orientación. Y ese acompañamiento no tiene una sola forma. Pues, viste, a veces por ahí la gente dice, bueno, no, yo al psicólogo si estoy loco, ¿no? Esas cosas. Yo les digo siempre, el loco no viene, ¿no? Si me dices porque justamente no estás loco, ¿no? El loco no viene. Es primero y principal. ¿Verdad? Y es diferente, este tipo de temáticas es distinto, entonces no es de una sola manera, no hay casi, te diría, dos parejas que hacen exactamente el mismo camino. Algunos vienen, conversan una vez por mes, mira, fuimos haciendo esto, fuimos haciendo aquello, ¿qué nos indicas con aquello? ¿Qué pensás? Nos vemos una vez al mes, renovamos en qué situación está cada uno, después frenan, ponele 2 meses porque se tienen que recuperar de una. Bueno, no nos vemos dentro de 2 meses, ¿no? Lo vamos organizando uno a uno, ¿sí? No es un proceso único. Pues para el proceso, y es distinto en qué etapa estemos de tratamiento, por ejemplo.
Una cosa es la información del inicio, otra cosa es la información y la contención en el proceso exacto del tratamiento, que significa, recibo las inyecciones, me empiezo a inyectar, trabajo con la punción, ¿no? Bueno, todo ese proceso es diferente, ¿sí? El acompañamiento es distinto. Y después la beta espera, es otro proceso y otro acompañamiento. Yo en la beta espera, les guste casi o no les guste, ya saben, yo las voy a estar llamando todos los días, ¿no? Y las llamo yo. Y vos te decís, no, un psicólogo. Sí, sí, esto es distinto. Esto es distinto. Todos los días un mensajito, ¿cómo estás? ¿En qué estás? Porque conozco el proceso, entonces yo sé que esos días son particulares, ¿no? Entonces un mensajito, ¿anda todo bien? Ay, no, hoy me dolió la panza, hoy, no sé, me sentí mal, tengo aquel, ¿no? Y vamos acompañando, es otro proceso diferente. Y después en el post, ¿no? Se dé o no se dé, porque no sabes las veces que los positivos terminan siendo mucho más ansiógenos que los negativos. Bueno, igual que el acompañamiento después, durante el embarazo o cuando te nació el bebé, los primeros meses que son tan complicados. Además, yo siempre digo, por ahí todas las madres tienen todas estas cuestiones hormonales, pero las que encima, para llegar a ese bebé, pasamos tanta historia. Uf, Una no, misma, no. ¿no? Se dice, yo no quiero malcriar a mi bebé, pero estás todo el tiempo, viste, esperando, cuidando. Intenté ser una mamá normal, pero bueno. No, no es lo mismo, Me no es gana. lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, mira, hace tiempo un paciente me decía esto, que hasta con el obstetra, porque le dijo una frase, no sé, en un proceso de ecografías de la bebé, que todavía estaba, del bebé, en aquel momento que todavía estaba en la panza, le había dicho una frase así como, ¿no? Y él me dice, ¿por qué no se dan cuenta, por qué no tienen en cuenta que hace 10 años que venimos buscando esto? Entonces, yo no lo estoy escuchando, me decía, igual que si no pasara nada. O que si yo lo hubiera tenido así, no, le digo, bueno, por suerte ahora ya pasaron varios años y están formándose buenos profesionales, y los profesionales tienen cada día más en cuenta esto. Y como vos bien sabés, hay algunos de estos embarazos, son embarazos de mucho cuidado, ¿no? A mí no me gusta decir de alto riesgo, me gusta decir de mucho cuidado, porque las palabras son importantes, Además, ¿no? cuando uno lo pasa, te cansás de que digan, es que sos de alto riesgo, que sos de alto riesgo, Ay, y no, no, sí, y te es pusieron un feo. sello en la cabeza y es como, Es vale, ok, horrible. ya Sí, está, no, soy de alto riesgo si te hace feliz. Dame una solución igual, quiero buscar una cosa igual, y es verdad que también totalmente. estás mucho más susceptible en lo que vos decís. Esa pequeña Claro. información que a otro la pasaría por alto, vos te vuelve loca porque venís con un montón de cuidados y decís esto qué puede ser, y te ¿Qué suena puede ser? Exactamente. Por eso es súper importante el acompañamiento. Si yo después, si lo desean, los acompaño todo el embarazo y también los primeros meses. De hecho, ahora estamos con una bebita que no me quiere dormir nada. Yo hago el chiste. Y la tiene la mamá, pobrecita. Pero bueno, hay que pasarlo, ¿no? Hay que pasarlo y hay que estar ahí acompañándolos. Claro que sí, es súper importante. Y esto que te decía, por suerte cada día hay más profesionales que comprenden, que tienen en cuenta, que toman esta situación de que es un embarazo que además tiene mucha necesidad de cuidados especiales, ¿sí? A mí, insisto, yo trabajo con las palabras, y para mí las palabras crean realidad. Entonces es muy importante qué se dice, cómo se dice y en qué momento se dice. Y esta es digamos, una línea de conocimiento que lamentablemente a los médicos no se los forma mucho con esto, ¿no? Entonces, por eso a veces hay algunas palabras, yo intento, y cada vez que conozco a uno le voy diciendo, algunas palabras que en este ámbito, en este camino, deberían no estar, ¿no? No, terrible. no es una palabra, no. Es un significante. Ese es el tema que nosotros sabemos, digamos, y que los médicos no. Es un significante con una resonancia determinada en el campo emocional de esa persona. Entonces, no es lo mismo decir
lamentablemente se detuvo un embrión, ¿sí? A decir, no sobrevivieron, no se murieron, no, 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 no. Hay una evolución de un embrión. El embrión no es un bebé, es un embrión, significa células con potencial de vida. Fuera del útero es un preembrión, dentro del útero es un embrión, se implanta y empieza a ser un embrión implantado. Son como momentos y es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso también es muy importante la especificidad de la persona que trata, ¿sí? Y yo esto lo hablo con colegas que no entienden o no conocen, no lo conocen. Entonces, ¿cómo era esto de la donante? ¿De qué? Ah, la mamá donante. No, ¿no? La otra vez hablábamos habíamos hecho una nota para un libro que quedó también como documentado lo que eran las leyes que se habían hecho en el país en la última época, y yo le decía a este muchacho que escribía el libro, la ley de reproducción generó todo un lenguaje diferente. Entonces, ese lenguaje hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque no mucha gente lo conoce, porque se puede malinterpretar de qué se trata. Entonces, hay que estar haciendo psicoeducación, le decimos nosotros, pero es en realidad información, ¿no? Basado en información. Un donante, no es un papá biológico, ¿no? Es un donante, ¿no? Alguien que dio parte de una célula, ¿sí? O una célula, mejor dicho, parte de él, ¿sí? Pero, ¿qué es la genética? ¿Qué no es la genética? ¿Qué pasa con esa célula donada? ¿Cómo genera un embrión? ¿Cómo es ese embrión puesto en una receptora y esa receptora es la mamá que lo va a alojar, ¿no? Todos esos son términos que van, por eso también es tan importante el acompañamiento, porque después viene la segunda parte, como te decía antes. ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo explico? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo me lo entienden? Uy, no, me contestaron mal, me dijeron, no se dan cuenta lo que sufro. No, no se dan cuenta, hay que, ¿no? Y hay que bancar ese nivel de frustración y aprender a hacer algo con él. Por eso, son muchos aspectos, ¿no? Son muchos aspectos. Es una gran crisis y esa gran crisis hay un camino para llevarla adelante y hacer de eso algo que te transforme. Vos debés conocer, hay una de nuestras chicas que siempre dice esta frase en el grupo, que es, si entraste a este camino y no salís con un bebé en las manos, por lo menos salí transformada, dice ella. Así, la Tana es así de fuerte. Y es cierto, ¿no? Salís Es cierto. transformado sí o sí. De esto no se sale igual, es así. No hay opción. No, Salgas con un bebé o no salgas con un bebé. Hay un antes sí, y un después. Yo siempre digo que uno aprende tantas cosas, cosas que decías yo nunca soportaría y la estás soportando. Y hay un montón de historias que decís, bueno, mirá, está ahí. A mí me gusta hacer esto del canal para que las chicas vean que hay un abanico de opciones. Yo hago el recorrido que yo hice todo. O sea, yo busqué psicólogos, claro. busqué constelaciones, busqué todo lo que me podía aportar, porque uno se siente como... Busca formas de que te den respuesta, buscas las respuestas. ¿No? Está correcto, está correcto, está correcto, está Pero acá correcto. cuando los médicos te dicen, está todo bien, seguí intentando, y vos decís, no, 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 no. No, no. Bueno, yo lo que digo en ese sentido, busquen respuestas y busquen lugares donde haya respuestas idóneas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Con mucho cuidado. Hay que tomar el tema médico ¿no? En cuenta, Sí, sí, sí. porque si no, podés caer también, y esto también lamentablemente hay mucho, en gente que intenta todo esto por lo natural y solo por lo natural, y entonces, ¿no? Por la cuestión mágica, por todo el pensamiento mágico únicamente, y esto lleva al peligro de que pierdas los mejores tiempos, Es verdad. porque las mujeres tenemos un tiempo, ¿sí? Lamentablemente, este camino tiene un tiempo límite, Sí. que
nos guste o no nos guste, si no ponemos atención en eso, eso se diluye, ¿sí? Y es algo que no vuelve el tiempo. Entonces, yo siempre les digo, encantada, porque yo soy meditadora, trabajo en forma natural, incorporo un montón de herramientas que son súper válidas, pero dentro de una línea de contexto en donde lo médico es una gran pata, ¿sí? Es como si yo te dijera, esto es una mesa de proyecto, bueno, cada pata tiene su porqué, ¿no? Y Sí. tiene su función. Si solamente nos apoyamos en una, la mesa se nos va a desbalancear y ese desbalanceo significa tiempo y por consiguiente en general significa fracaso de un tipo de tratamientos y no acceder más a esos tratamientos. Entonces, eh, y ya hay que tomar otras decisiones, ¿no? Entonces Totalmente. ahí viene la etapa de la donación de gametas, la etapa de resignificar también qué significa la genética, otro tipo de duelos internos, y otros tiempos de la mujer, que también eso es importante. ¿No? No somos las mismas a los 30 que a los 40 que a los 50. Si bien no es necesario, como algunas chicas dicen, ¿por qué no el primer día que llego al médico no me piden todos los estudios? Todos. Estudian media arriba, para abajo, abajo. No se puede, porque no sería amoroso ni siquiera con cada una de nosotras. Pero sí se puede hacer una mirada y no perder tiempos. Entonces ir como planificando esto que yo te digo, que yo tomo siempre muy en cuenta la mirada integral y el plan estratégico, ¿no?